La felicidad, una palabra que todos pronuncian, pero que pocos comprenden en profundidad. Desde niños se nos enseña a buscarla afuera, en los logros, en los bienes, en las relaciones, en los resultados, pero el tiempo, con su silenciosa sabiduría, nos muestra que la felicidad no está en el tener, sino en el ser. Buda, hace más de 500 años, observó este mismo dilema humano, vio a personas atrapadas en un ciclo interminable de deseo, frustración, apego y sufrimiento, y entonces decidió mirar hacia adentro. A través de su despertar, descubrió una verdad universal: la felicidad no se conquista, se cultiva, no se busca, se reconoce dentro de uno mismo. El camino budista no promete una vida sin dificultades, sino una vida con comprensión. Enseña a mirar las experiencias sin aferrarse ni rechazarlas, y a vivir desde una mente clara, ecuánime y compasiva. En este video se explorarán 7 enseñanzas budistas que conducen a la verdadera felicidad. No se trata de dogmas ni de creencias, sino de actitudes, prácticas y comprensiones que cualquier persona puede aplicar en su vida cotidiana, más allá de su religión o cultura. Cada una de estas enseñanzas es como una lámpara que ilumina un aspecto del camino interior. 7 pasos que llevan desde el ruido de la mente hacia la paz del corazón. 7 recordatorios que muestran que la felicidad no se alcanza, se despierta. Enseñanza 1. El origen del sufrimiento está en el apego. Buda enseñó que el sufrimiento, o dukkha, surge del apego, no solo al placer o a las cosas materiales, sino también a las ideas, a las expectativas y a las personas. Cuando la mente se aferra, se llena de miedo, miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a no tener. El apego es la raíz de la insatisfacción, porque convierte todo en condicional. Seré feliz cuando tenga esto, cuando me ame alguien, cuando logre aquello, y en ese cuando, la vida se escapa. La primera enseñanza para alcanzar la felicidad consiste en observar el apego sin juzgarlo. No se trata de dejar de amar, sino de amar con libertad. No se trata de renunciar al mundo, sino de relacionarse con él sin cadenas. Un ejemplo cotidiano: cuando alguien pierde un trabajo, sufre no solo por la pérdida económica, sino porque su mente se había aferrado a una identidad. Soy mi profesión. Cuando esa imagen se rompe, surge el dolor, pero si la persona comprende que su valor no depende de lo que hace, sino de lo que es, encuentra paz incluso en medio del cambio. Liberarse del apego no es desinteresarse de la vida, es lo contrario. Es vivir con plenitud sin depender de que las cosas sean como uno desea. Buda enseñaba: el que se libera del apego encuentra la libertad del alma. Practicar esta enseñanza cada día significa aceptar lo que llega, soltar lo que se va, y confiar en lo que permanece. La conciencia interior. Enseñanza 2. Todo cambia. La impermanencia es la naturaleza de la vida. La segunda enseñanza es la impermanencia. Todo lo que nace cambia, todo lo que cambia se transforma, y todo lo que se transforma, tarde o temprano, desaparece. El problema no es que las cosas cambien, sino que la mente humana busca que todo sea permanente. Quiere que el amor no acabe, que el cuerpo no envejezca, que las cosas buenas duren para siempre, y cuando eso no ocurre, llega el sufrimiento. Aceptar la impermanencia no es resignarse, es comprender. Cuando se entiende que la vida es un fluir constante, se aprende a disfrutar el presente sin miedo al futuro. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un pétalo que cae, una arruga en el rostro, una despedida, todo es parte de un mismo ciclo. Resistirse es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. El budismo enseña que la sabiduría nace cuando uno deja de aferrarse a lo transitorio. Vivir la impermanencia es mirar cada día con gratitud. Hoy todo está bien, y eso basta. Mañana, las formas cambiarán, pero la esencia, la conciencia que observa, seguirá siendo la misma. Enseñanza 3. La mente crea la realidad. Buda dijo: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente es una herramienta poderosa. Puede ser el jardín donde florece la paz o el laberinto donde uno se pierde. Si los pensamientos son negativos, repetitivos o llenos de miedo, el mundo se percibe como un lugar hostil. Si son amorosos,
agradecidos y claros, la realidad se vuelve más luminosa. El entrenamiento de la mente es uno de los pilares del camino budista, a través de la atención plena, el mindfulness. Uno aprende a observar sin dejarse arrastrar por cada pensamiento, así surge un espacio entre lo que ocurre y la reacción que se elige. En lugar de decir, estoy triste, se aprende a decir, hay tristeza en mí. Esa pequeña distancia transforma todo, porque deja de identificarse con el estado emocional. La felicidad surge cuando la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de presencia. Por eso los maestros budistas dicen que el verdadero templo no está en el exterior, sino dentro de la mente pacificada. Practicar esta enseñanza consiste en cuidar lo que se piensa, lo que se dice y lo que se permite entrar. Una mente limpia es un hogar sereno, y quien habita en serenidad, inevitablemente, vive feliz. Enseñanza 4. La compasión libera del ego. La cuarta enseñanza enseña el arte de la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Buda comprendió que el ego, esa voz que dice, yo mío, para mí, es una ilusión que nos separa. Creer que se es distinto de los demás genera comparación, orgullo, culpa o envidia. La compasión disuelve esas fronteras y permite ver que todos los seres desean lo mismo, ser felices y no sufrir. Ser compasivo no significa permitir abusos ni ignorar las injusticias, sino mirar con comprensión. Cuando alguien actúa con odio o violencia, lo hace desde su propio sufrimiento. Entender eso no justifica sus actos, pero libera del rencor. La práctica budista enseña el metta bhavana, la meditación del amor benevolente. En ella, se desea felicidad primero a uno mismo, luego a los seres queridos, después a los desconocidos, y finalmente a los que han causado dolor. Este ejercicio abre el corazón, aligera la mente y disuelve el peso del resentimiento, porque el odio no destruye al enemigo, destruye al que lo siente. Buda decía, el odio no cesa con odio, sino con amor. Esta es la ley eterna. Cuando se vive desde la compasión, el ego deja de dominar, y en su lugar aparece una alegría profunda, la alegría de sentirse parte del todo. Esa alegría es la esencia de la felicidad. Enseñanza 5. La gratitud transforma la percepción. Otra enseñanza esencial es la gratitud consciente. El budismo enseña que el sufrimiento no proviene tanto de lo que falta, sino de no saber apreciar lo que ya se tiene. La mente humana tiende a enfocarse en la carencia, en lo que aún no ha llegado, en lo que se perdió, en lo que no salió como se esperaba. Pero cuando se practica la gratitud, la percepción cambia. De pronto, lo simple se vuelve extraordinario. El aire que entra, el cuerpo que respira, la luz de la mañana, el silencio que acompaña. Un monje budista decía, el agradecimiento es la plegaria más pura, porque nace del reconocimiento de la vida tal como es. Practicar la gratitud no es negar las dificultades, sino aprender a ver el equilibrio en todo. Por cada cosa que parece faltar, hay 100 que están presentes, y al recordarlo, el corazón se aquieta. Quien agradece, vive en abundancia, aunque tenga poco, porque la gratitud no depende de las circunstancias, sino del estado interior. Cultivar esta enseñanza cada día, al despertar, antes de comer, antes de dormir, es una forma de limpiar la mente de la queja y llenar el alma de contento. La gratitud no cambia la vida, cambia la forma en que se la mira, y eso lo cambia todo. Enseñanza 6. Vivir en el presente, el arte de la atención plena. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, solo el presente es real. Sin embargo, la mayoría de las personas viven mentalmente ausentes, reviviendo lo que fue o imaginando lo que será. Buda enseñó el poder del aquí y ahora como puerta a la felicidad. Cuando la mente está presente, desaparecen la ansiedad y el remordimiento, solo queda la experiencia pura, respirar, sentir, estar. La práctica del mindfulness, o atención plena, invita a observar cada instante con apertura, el sabor de una comida, el sonido del viento, el movimiento del cuerpo al caminar. No se trata de hacer nada extraordinario, sino de estar completamente en lo ordinario. El presente es el único momento en el que la vida ocurre. Perderlo es como leer un libro mientras se sueña con otro. La felicidad, entonces,
no está en el mañana ni en los recuerdos, sino en este instante que, al ser vivido con conciencia, se vuelve infinito. Una persona que aprende a vivir en el presente, deja de correr tras la felicidad, porque la encuentra donde siempre estuvo, en su respiración, en su conciencia, en su ser. Enseñanza 7. La paz interior es la verdadera felicidad. La última enseñanza es el fruto de todas las anteriores. La paz interior no se trata de una emoción pasajera, sino de un estado de claridad y equilibrio, que permanece incluso en medio del caos. La paz no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de reactividad ante ellos. Es el silencio que observa sin dejarse arrastrar. En la práctica budista, se comprende que todo lo externo es cambiante. Por eso buscar la felicidad en las circunstancias es como construir una casa sobre la arena. La verdadera base es interior. Cultivar la paz requiere paciencia, práctica y autoconocimiento. Implica aceptar las sombras, mirar los miedos y transformarlos con comprensión. Cuando se deja de luchar contra lo que es, el alma descansa. La paz interior no se obtiene, se revela cuando cesa el ruido mental, y en esa quietud surge una felicidad serena, sin causa ni condición. Buda decía, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Y en ella, el buscador descubre que la felicidad no era un destino, sino su propio estado natural. El camino hacia la felicidad no se recorre en días, sino en momentos de conciencia. Cada enseñanza budista es una semilla. La libertad del apego, la aceptación del cambio, el poder de la mente, la compasión, la gratitud, la presencia y la paz interior. 7 semillas que, al cultivarse, florecen en una vida plena y serena. Ser feliz no es una meta, es una forma de vivir despierto. Quien practica estas enseñanzas, aprende que la felicidad no depende del mundo, sino de la actitud con la que se lo mira. Y aunque la vida cambie, porque todo cambia, la conciencia permanece firme, como una montaña bajo el cielo. Así, el buscador deja de buscar, y en ese instante de silencio interior, descubre que ya era feliz, solo que no lo sabía. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte este mensaje, que más personas recuerden que la felicidad no se encuentra, se cultiva, y que el mayor acto de sabiduría es aprender a ser feliz, aquí y ahora.